Hola, muy buenos días. Me llamo Francisco Eduardo Ayala Macías. Soy estudiante de la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades de la UAMEX. Este, estamos ahorita mismo ubicados en la ciclovía de Paseo Toyocan, a la altura de Galerías Toluca. De hecho, si voltean a ver, allá está el edificio principal donde alberga la tienda de Liverpool. Bueno, eh, el objetivo de esta grabación primeramente es mostrarle al público en general eh, un probable testimonio histórico. En este caso, todo lo que conlleva Paseo Toyocan. O sea, les daré una breve semblanza de lo que es el Paseo Toyocan. Bueno, primeramente hablándoles de cómo se va a dividir este trabajo, ¿no? El trabajo está contemplado para dividirse en tres partes. La primera de ellas es a modo de presentación, lo que estoy haciendo ahorita específicamente. La segunda es darles como una breve historia a modo de situarles en un contexto de cómo se construyó este lugar, esta carretera, esta autopista, ¿no? Y el tercer punto es mediante un concepto antropológico que yo retomé para este trabajo. Les voy a hablar de anécdotas personales, de testimonios que tienen muchas personas en torno a esta carretera y que forman parte de la vida cotidiana, ¿no? Y que muchas veces nosotros no los tomamos tan a consideración o porque los consideramos rutinarios. Bueno, primeramente yo quisiera empezar con una frase que a mí me encanta del historiador francés Malbrot en su libro Apología para la Historia, y es acerca lo que del oficio, de nuestro trabajo como futuro historiador. Y la frase va de que el buen historiador es como el ogro de los cuentos de hadas. Ahí donde huele la sangre humana, ahí está su presa, ahí está su objetivo, su objeto de estudio, ¿no? ¿Por qué lo tomo? Porque fíjese exactamente dónde estoy parado ahorita. No estoy parado sobre terreno natural, sobre pasto, sobre tierra, que por cuestiones, por así decirlo, fisiográficas, ya estaba aquí. Entonces, exactamente, está esto pavimentado de asfalto. O sea, claramente aquí vemos la huella del ser humano, cómo metió su mano y transformó su entorno, o sea, la naturaleza. Y en este caso tenemos una autopista. Bueno, yo quiero hablarles precisamente de la historia. Uno entiende a la historia como la disciplina que se encarga de mirar hacia atrás, pero siempre viendo hacia el futuro. O sea, está como esta doble visión, teniendo en cuenta siempre el presente del ser humano, con aras de situarlos en su presente y seguirlos a la postre en el futuro. Bueno, como les estaba comentando, aquí claramente ya se ve la mano del hombre, del ser humano. El hombre, mediante su trabajo, mediante la necesidad de obtener recursos naturales, ha transformado su entorno. Y aquí tenemos un claro ejemplo de eso. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo les voy a hablar primeramente del concepto que voy a trabajar, que es el no lugar. El no lugar es un concepto que traemos de la antropología para tratar de explicar la dinámica social que acontece en este sitio. Para delimitar más o menos nuestro objeto de estudio, nosotros hablaremos del tramo que se conoce como Paseo Toyocan, el que abarca directamente desde la puerta Tolotzin, allá donde ahora están las torres del Bicentenario, hasta un poco más antes de llegar incluso a la zona que conocemos como el Puente de Pilares, ¿no? Aunque por conciencia general, por así decirlo, todas las personas, bueno, no todas las personas, de hecho está registrado así, que el Paseo Toyocan inicia desde donde está el monumento Zapata, el monumento Emiliano Zapata, hasta la puerta Tolotzin. O sea, es un tramo de casi de 13 kilómetros. ¿Qué es un no lugar? Bueno, un no lugar es un sitio, un espacio donde se da la circulación de personas o de bienes, o sea, de personas que no necesariamente se conocen, que permanecen en el anonimato, pero que, aunque no lo parezca,
tienen cierta dinámica. O sea, es imposible pasar completamente aislado del mundo en una calle o en una banqueta. No, formas parte de ese dinamismo social, ¿no? O sea, entre la banqueta y todo eso. Para situarnos más o menos en el contexto histórico, el Paseo Toyocan tiene ciertos antecedentes. El más notable de ellos lo tenemos en el siglo XVIII, citábamos en la época novohispana. Bueno, a finales del siglo XVIII, el virrey mandó a construir un camino real. Los caminos reales eran como caminos utilizados especialmente para el traslado de mercancías o de personas de una ciudad a otra en la época novohispana, ¿no? Reales, pues porque en esos tiempos era un virreinato en Nueva España. El tramo correspondía y conectaba la ciudad de Toluca con la Ciudad de México. Durante el tiempo en que estuvo en funciones, fue una importante vía de comunicación, donde se transportaba mercancía, ya sea desde productos agrícolas o artesanales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, al verse terminada la independencia, la consumación de la independencia de México, el camino dejó de siguió en funciones, pues daba la vitalidad, lo importante que era para la región, pero dejó de denominarse Camino Real. Durante mucho tiempo se le llamó nada más Carretera Toluca a Ciudad de México, no recibió otro apelativo o otro nombre. Entonces ya hasta ahí nos situamos en 1973, aquí, en el espacio temporal. En esos tiempos estaba bajo el cargo de gobernador el señor Carlos Jan González. Él, en su afán o dado la política nacionalista, la política nacional de urbanización que se dio durante ese tiempo, mandó a construir o a modernizar la carretera que unía a Toluca con la Ciudad de México. Entonces fue así que se inició la construcción del Paseo Toyocan. Bueno, Carlos Jan González, ¿no? Es toda una institución dentro del PRI, nombre pues ya conocido por muchos. Este tipo fue uno de los que popularizó un famoso apotegma de él, que una vez me comentó una maestra en la universidad. Él fue el que dijo que un pobre político es un político pobre. Venidero también de estas famosas frases que luego soltaban como que los caciques o los dirigentes del PRI a lo largo del siglo XX. O sea, tenemos un antecedente, por ejemplo, con Gustavo N. Santos, que fue el que hizo el famoso apotegma de que la moral es un árbol que da moras. Una frase que sigue totalmente vigente dentro de la política nacional. Luego, un contemporáneo de él, el cacique Rubén Figueroa, que era en esos tiempos gobernador de Guerrero, también dijo otro de que la caballada estaba flaca, haciendo alusión de cuando Echeverría venía a preguntarle por un candidato a la asociación presidencial. Bueno, Carlos Jan González es una figura completamente que levanta cierto debate, ¿no?, en torno a la ciudadanía toluqueña. Es notorio de que, pues sí, fue uno de los artífices que construyó el Paseo Toyocan aquí, pero eso no quita todo su legado, ¿no?, sus manchas de escándalos de corrupción y todo eso. También mismo un maestro de la universidad decía o hacía alusión que la estatua de Carlos Jan González, la que está allá, es el monumento a la corrupción que se tiene aquí en Toluca. Haciendo una comparación, por ejemplo, a la famosa estela de luz que está en la Ciudad de México. Ya teniendo como antecedente y habiendo dado como una breve remembranza de la historia de Toyocan, pues citémonos ahorita mismo en tiempo presente. En las funciones que hoy ocupa este tramo carretero y principalmente en una parte que ya vendrá un poquito más al final, sobre anécdotas, situaciones o cosas que han acontecido aquí, en este lugar. Bueno, primeramente sabemos que el Paseo Toyocan cumple una triple funcionalidad según una investigación académica que consultamos. La primera es un eje de circulación, en estricto sentido. La segunda es un medio de comunicación. Y la tercera función que tiene es que es un eje de expansión urbano-económica.
Como podrán ver ahorita, por ejemplo, vemos transitar un montón de carros distintos, desde pequeños coches hasta camiones de transporte público, e incluso más atrás está la vía del tren. Bueno, teniendo esto en cuenta, el Paseo Toyocan se divide en 4 ejes de circulación, y cada eje consta de 2 carriles. Entonces en total podríamos decir que, incluidos los puentes, en Toyocan hay un montón de carriles, ¿no? Una discusión que se fue muy atenuada entre filósofos, antropólogos, sociólogos o cuanto científico social se nos ocurra, fue que a partir de 1992 o 89 o 94, dependiendo el autor, varía la fecha, se da como una especie de ruptura, un tiempo de ruptura, diría Eric Hobsbawm, ¿no? Y entramos en lo que se conoce hoy como la posmodernidad. La posmodernidad implica muchas cosas en cuanto a la condición del ser humano, a la condición de la sociedad, del devenir cultural y todo ese tipo de situaciones. Yo quería hacer énfasis especialmente en una, que es en el aspecto de la individualidad. Hoy, en estos tiempos, el ser humano es un ser que se está convirtiendo completamente individualista. O sea, el egoísmo presente en cada persona es latente, y ese modo de expresión lo vemos, a mi parecer, muy reflejado en todo lo que es en el ámbito carretero, ¿no? En el transitar, en la banqueta, en un lugar. ¿Por qué lo digo? Porque si bien, como habíamos referido, un lugar es un eje de circulación rápida de personas o de bienes, yo quiero hacer especial énfasis en las personas, porque a pesar de que éstas se muevan de manera continua, casi sin saludarse, entran pues en una especie de dinámica. Y yo quiero hablar específicamente la relacionada entre los conductores y el peatón. Y aquí, en esta relación entre el conductor y el peatón, se ven más reflejada los tiempos de individualismo, ¿no? Bueno, una de las cosas que más se nota aquí es se tiene que decir así, ¿no? La falta de educación vial y hasta parece ser de valores de los conductores con respecto a los peatones. O sea, un problema que tiene hoy en día las ciudades modernas es que no están construidas específicamente para la libre circulación de personas, pero a pie, o en bicicleta, o en patines. O sea, están siendo construidas especialmente para el tránsito y la constante circulación de carros, de automóviles, de camiones y de todo eso. Claro, no es una queja en contra del uso del automóvil o de los vehículos. No, es una crítica para que se busque un equilibrio. Entonces vayamos ahora sí hablando de anécdotas. Bueno, la situación entre los peatones es muy dispar, pues. Entonces, estos transitan todo lo que es la banqueta de manera casi autónoma, no se saludan uno con otro, pero hay ciertos momentos donde se conglomeran en un punto, digamos, por decirlo, cuando van a cruzar una calle, cuando van a cruzar una avenida, que muchas veces hay como una especie de encuentro entre estos individuos, y sale a relucir, dada la cercanía entre las personas, sale a relucir una especie de conversación entre ellos. Esta conversación gira muchas veces en torno a 2 cuestiones muy prácticas. Primeramente, a una queja constante del tráfico vehicular, y la segunda, a la falta de educación de los automovilistas. Entonces es muy común, por ejemplo, si volteamos a ver hacia allá, podemos encontrar el primer puente de Toyocan, el concerniente a la avenida Comonfort. Entonces es una zona donde siempre hay tráfico vehicular.
y además de ese tráfico vehicular es un punto importante en cuanto a la circulación de personas, porque las personas que vienen caminando tienen que cruzar la avenida, y no solamente tienen que cruzar una, sino hasta cuatro ejes viales o 4 tramos carreteros. Entonces, cruzar cada uno de estos tramos comprende casi una odisea. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar anteriormente del individualismo, de la soberbia y del casi egoísmo de los conductores. A mí me tocó ver una vez, por ejemplo, que estuve como 5 minutos parados en lo que es la desviación de Toyocan hacia Comonfort para irse a Metepec. 5 minutos parados, y detrás de mí no solamente estaba yo, habían hasta 15 personas esperando el paso, y ningún conductor, y fíjense que puede haber un lapso de tiempo de 5 segundos, o sea, 5 segundos que se deberían de parar un conductor tan siquiera para ceder el paso a las personas, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por la cuestión del tiempo. Otra cuestión importante de la posmodernidad es el tiempo. El tiempo, se cree que el tiempo es dinero, que el tiempo tiene como que es muy vertiginoso, que no se puede perder, y esos 5 segundos que les cuesta a los automovilistas de detenerse y dar el libre paso a los peatones, no lo otorgan, como que les cuesta mucho. Los automovilistas tienen ese sentimiento, yo lo considero así plenamente, de egoísmo. No los puedo culpar también porque el estrés vial es muy presente, y de hecho creo que a la postre no ha habido muchos estudios sobre el estrés entre los conductores, y pues esto se ve reflejado en una antipatía general que se carga. O sea, yo platicaba con varios compañeros y dice, es que viéndoles las caras a los conductores, luego sabes que no te van a dar el paso o que no te van a dejar circular. Bueno, dentro de estas pequeñas conglomeraciones de personas que se dan a la hora de cruzar la calle, surge una convivencia, y es incluso hasta muy chistoso ver cómo se unen las personas que en su momento estaban completamente anónimas y se unen en un tema común. Y ese tema común es criticar a los conductores. Pasemos a otro punto. El tema ahora pues hay que darle... Pasemos a otro punto. El tema ahora pues hay que darle un poquito de espacio al tema de los conductores. El hecho de conducir trae consigo un gran estrés, eso ya lo sabemos. El tráfico de la ciudad puede llegar a ser desesperante. Y resulta muchas veces curioso, a mí siempre se me ha hecho muy curioso, y tiene que ver con esto del no lugar. Es que todos los conductores aquí que pasan son anónimos, no se conocen, no se llevan en nada. Lo único que tienen en común, por así decirlo, es que son personas que están conduciendo un vehículo terrestre para llegar de un punto A a un punto B. Pero sí hay una forma de relacionarse, sí hay una forma en que estos se relacionan, y es demasiado curiosa a mi parecer, y es a través de las mentadas de madre. Estos tipos, es hasta poético ver cómo se insultan, se pelean, se desgreñan. Por ejemplo, durante el día que está la plena luz del sol, que alumbra todo el espacio, todo el ambiente, y sobre todo que no hay tanto circulación de carros, por lo tanto no hay tanto ruido, tienen como que una especie de libertad de palabra a que son libremente de usar palabras antisonantes, groseras, para insultar a las personas. Por ejemplo, es muy común que por ejemplo vas a un carro y trate de acelerar al otro o de rebasarlo, y lo mandan a chingar a su madre, o lo insultan, le dicen pendejo, le dicen cualquier multitud de insultos. Pero en la noche, y sobre todo, siguiendo el tema durante el día, gracias a la visibilidad que da la luz del sol, no se queda solamente en palabras, sino en gestos. Hacen así, la que se conoce como la brindis-señal, le levantan el dedo, le hacen gestos que todos ya conocemos para gesticulaciones, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pero en la noche la situación cambia, ya no está la luz del sol, ya no se pueden ver ese tipo de actos, y recurren especialmente a las luces de los carros. Es impresionante
ve la forma que tienen, las distintas formas o maneras que tienen las personas de insultarse. Porque ahora ya no solamente basta con el clásico pitido de Catson de tú, que sabemos que es un indicativo de mentada, o el simple hecho de las palabras o las señas. Ahora lo hacen en la noche, lo hacen con luces. Y es impresionante cómo en la memoria del mexicano o cualquier persona que sea de México lo puede reconocer a través de ese continuo parpadeo que indica un chinga tu madre. Y se van. Es una forma de convivencia, son anónimos, y por ese mismo instante se genera un sentido de casi de diálogo, ¿no? Una dialéctica muy mexicana, por así decirlo.